Dios le bendiga y Dios le guarde. Soy el pastor Luis Felipe González Rodríguez del Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder. Bienvenido a este su programa Realidades Humanas ante la Verdad Bíblica. El día de hoy estaremos respondiendo una pregunta muy importante. Y esta pregunta es: ¿qué es el Evangelio y hacia dónde debe llevarnos? Para esto vamos a estar buscando en la Biblia, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, verso 14. Vamos a ver qué dice nuestro Señor Jesucristo allí, antes de entrar en la profundidad, ¿verdad?, de este tema. Dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús dice claramente allí: este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Eso está colocado o establecido en el contexto de las profecías, ¿verdad?, que van a acontecer antes del fin del mundo. Ahora bien, para nosotros entender lo que entraña todo esto del Evangelio, tenemos que saber primero qué es el Evangelio. El Evangelio viene de la palabra, etimológicamente hablando, ¿verdad?, de la palabra griega koiné. Koiné era el griego que se hablaba en el tiempo de Jesús, y además del arameo y otros idiomas, ¿verdad? Pero de ese griego fue que se estableció el griego koiné. Y esta palabra evangelio viene de la palabra griega evangelium, que significa noticias buenas o buenas noticias. Ahora, estas noticias, esta palabra procede también del hebreo, y en el hebreo tiene un significado mucho más profundo, pues es una noticia que verdaderamente es buena, pero está ligada, hablando del hebreo, ¿verdad?, está ligado claramente a las noticias que los mensajeros en los momentos de batalla del pueblo de Dios contra el enemigo llevaban a los superiores, llevaban al rey las buenas noticias de que se había dado la victoria al pueblo de Dios. Entonces está estrechamente ligado a la persona de Dios. Todo lo que tiene que ver con buenas noticias en el Antiguo Testamento está ligado a las victorias otorgadas por Dios a su pueblo, y que los mensajeros corrían a dar esa noticia al rey, en dado caso que el rey no estuviera peleando, o anunciaban al pueblo que ¿verdad?, al pueblo restante que quedaba en la ciudad, de que Dios había dado la victoria a los guerreros de Dios. Entonces, en ese contexto está ligado, y son buenas noticias, son noticias verdaderamente buenas. Eso es el Evangelio. Si vamos, por ejemplo, nosotros aquí a Isaías 52, verso 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Aleluya. Aquí vemos una vez más, de manera mucho más clara, de que habían mensajeros en los campos de batalla que, cuando el pueblo de Dios alcanzaba la victoria, salían corriendo a dar las buenas noticias, ya sea al pueblo que se quedó en la ciudad o al rey, si el rey no había ido a la guerra. Entonces daba las noticias de que su ejército había ganado. Tal ocurre cuando es enviado, ¿verdad?, a darle aviso, un mensajero, a darle aviso al rey David de que Urías había muerto, Urías Eteo había muerto en el campo de batalla. Entonces, eso era el trabajo de los mensajeros. Ellos llevaban las buenas nuevas o las malas noticias. En el caso de cuando llevaban buenas noticias, esta es la palabra evangelium, ¿verdad?, que procede del griego evangelium, del griego koiné, pero también viene del hebreo, que evangelium, ¿verdad?, y dice básicamente lo mismo: una noticia verdaderamente buena. Entonces, en este espacio es que quiero hablarte precisamente sobre lo que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias. Cuando nosotros nos movemos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta claramente de que estas buenas noticias están ligadas a la persona de Jesús. Así como las buenas noticias o verdaderamente buenas noticias en el Antiguo Testamento estaban ligadas a la salvación otorgada por Dios al pueblo de Israel, ahora en el Nuevo Testamento estas buenas noticias o este Evangelio está ligado a la persona de Jesucristo. ¿Qué es lo que Cristo nos da? Cristo nos ofrece la salvación de nuestro pecado, o sea, la redención de nuestro pecado por medio de su muerte en la cruz del Calvario, y su posterior resurrección nos asegura a nosotros también la vida eterna juntamente con Él. Ahora bien, todo esto es cuando nosotros procedemos a un verdadero arrepentimiento, entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo y confesamos públicamente que creemos en Él, y andamos buscando, ¿verdad?, el caminar agradando a Dios en todo momento.
¿Por qué quiero hablar de esto? Porque precisamente en este tiempo estamos viendo en las redes sociales supuestos evangelistas, supuestos cristianos que visten Biblia, que visten ropas muy santas a los ojos de los hombres, pero que realmente están predicando algo que no es el Evangelio. El Evangelio es buenas noticias y el Evangelio debe llevarte a Jesucristo. El Evangelio que la Biblia me muestra a mí es un Evangelio que en la persona que cree, en la persona que se convierte, en la persona que acepta a Jesús, lo llena de paz, lo llena de gozo, lo llena de tranquilidad. Por eso Jesús dice, no vine a darle una paz como el mundo las da, sino que vine a darle una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces las buenas noticias deben anunciarle al que las recibe que en Cristo va a recibir salvación de pecados, que en Cristo va a recibir la redención, que en Cristo va a recibir la vida eterna, que en Cristo recibe sanidad, liberación, restauración. Esas son las buenas noticias. Pastor, ¿y dónde está esto? Está en Isaías 61, hermano. Es el mismo texto que nuestro Señor Jesucristo utiliza más adelante para referirse a sí mismo. Isaías 61 dice lo siguiente. Aleluya. Dice claramente, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, o sea, me ha dado a predicar el Evangelio. Las buenas nuevas son el Evangelio. ¿Y qué hace el Evangelio? El Evangelio dice aquí que venda a los quebrantados de corazón, publica libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y aleluya, bendito sea Dios, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Entonces, el Evangelio son buenas noticias y el Evangelio que se predica debe llevarte al arrepentimiento genuino, debe llevarte a obtener la salvación en Jesucristo. Ahora, que tú rechaces la salvación es un asunto ya propio de cada persona en cuanto al libre albedrío que el Señor nos ha entregado, pero el Evangelio verdadero, el Evangelio que debe predicarse en los altares, el Evangelio que debe predicarse en las calles, el Evangelio que debe predicarse en las redes sociales, es el Evangelio que anuncie buenas noticias, que anuncie salvación en Jesús, que te lleve a Jesús. Dice aquí la palabra en Hechos 10:38 que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos. Entonces eso me habla de ¿qué? De las buenas noticias, porque ¿cómo es posible que donde yo llegue predicando un supuesto evangelio, yo lo que lleve sea maldición, división y confusión? Eso no puede venir de Dios, sino más bien de un espíritu de confusión que se está moviendo en el mundo y que muchos lo han adoptado como una sana doctrina, como una verdad de la restauración del evangelio, pero es un engaño de personas indoctas que están predicando un falso evangelio. El evangelio son buenas noticias y el evangelio es que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a la palabra de Dios, y más de 500 testigos le vieron juntamente, y se levantó a los cielos para darnos a nosotros la garantía de la salvación y la vida eterna en Él. Entonces esas son las buenas noticias, que si te arrepientes de corazón, que se le entrega tu vida al Señor Jesucristo, no solamente en este tiempo tendrás las bondades de nuestro Dios, sino que también disfrutarás de la vida eterna al lado de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Así que yo te invito en esta hora a prestar atención a quienes tú estás escuchando, cuáles son los predicadores que tú estás escuchando. Si el predicador que está enseñando la palabra, si el maestro que está enseñando la palabra, si el apóstol, si el profeta, si el evangelista que está enseñando la palabra no te lleva al arrepentimiento, no te lleva a Jesucristo, no te dice que en Él hay salvación, no te dice que en Él hay vida eterna, no te dice que en Él hay sanidad, que en Él hay liberación, que en Él hay tranquilidad, que en Él hay paz. Si cuando tú escuchas la palabra de un evangelista, de un profeta, de un pastor, de un apóstol, de un maestro, lo que te produce dentro de ti es dolor, lo que te produce, y no un dolor para arrepentimiento, sino un dolor como de desesperación. Si produce en ti desesperación, si produce en ti confusión, entonces el tal no viene de Dios, no está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Y yo te exhorto vehementemente en esta hora a que prestes atención a aquello que tú estás escuchando, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ni tampoco todo aquel que anda con una Biblia debajo del brazo es verdaderamente un siervo de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, puede darle a nuestro banner que dice ahí suscribirse, y luego dale a la campanita para que puedas recibir todas las actualizaciones que estamos subiendo diariamente a nuestro canal para la gloria de Dios y para la edificación del pueblo que lo recibe. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.